Los papeles del divorcio cayeron sobre la mesa de la cocina como una bomba a las 7:30 de la mañana de un martes. Mi esposa Victoria ni siquiera tuvo la decencia de entregármelos ella misma. Mandó a su abogado, un tiburón llamado Bradley Cae, a que me los entregara mientras ella observaba desde el umbral de lo que antes era nuestro dormitorio, con los brazos cruzados y el rostro tan inexpresivo como una pared. «Fírmalos, Owen», dijo con voz plana y definitiva. «No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser». Miré los documentos. 15 años de matrimonio, reducidos a jerga legal y líneas punteadas. Me llamo Owen Calvel. Tengo 43 años. Y hasta ese momento, creía que tenía una vida decente. Trabajaba como gerente de proyectos en una empresa de construcción, con un salario estable. Nada espectacular, pero suficiente para mantenernos cómodos en nuestra casa de 3 habitaciones en Riverside Park. O eso creía. «Victoria, ¿podemos al menos hablar de esto?», pregunté, con la voz más firme de lo que sentía por dentro. Ella se rió, pero sin ninguna gracia. «¿Hablar? Owen, hace meses que dejamos de hablar. Solo que tú eras demasiado ciego para darte cuenta». Bradley Cae carraspeó, ajustándose sus caros anteojos. «Señor Calvel, mi clienta ha sido más que generosa con los términos del acuerdo. Notará que le permite conservar sus pertenencias personales y su vehículo». «¿Permitir?». «Como si necesitara permiso para quedarme con mi propia camioneta». «¿Y la casa?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «La casa fue comprada principalmente con fondos del fideicomiso familiar de la señora Calvel», dijo Bradley con voz suave. «Por lo tanto, sigue siendo propiedad de ella. Tiene 72 horas para desalojar el inmueble». Miré a Victoria. 15 años. Nos conocimos en una reunión de la empresa cuando ella trabajaba en la firma de desarrollo inmobiliario de su padre. Era hermosa, segura de sí misma, siempre sabía exactamente lo que quería. Me enamoré rápido y profundo, y cuando dijo que sí a mi propuesta, pensé que había ganado la lotería. Su padre, Richard Rashford, nunca me quiso, dejó claro desde el primer día que su hija se casaba por debajo de su estatus. Pero Victoria insistía en que me amaba, que el dinero no importaba, que construiríamos nuestra vida juntos. Resultó que cada palabra era mentira. «¿Hay alguien más, verdad?», pregunté en voz baja. La expresión de Victoria no cambió. «Eso ya no es asunto tuyo, Owen. Firma los papeles». Tomé el bolígrafo que Bradley había colocado junto a los documentos. Mi mano no tembló. No lloré ni supliqué. Simplemente firmé mi nombre en cada pestaña amarilla, viendo cómo 15 años desaparecían con cada trazo de tinta. «Excelente», dijo Bradley, recogiendo los papeles como si acabara de cerrar un trato comercial. «Tiene hasta el viernes a las 5 de la tarde para retirar sus pertenencias». Victoria se dio la vuelta y volvió al dormitorio, cerrando la puerta con un clic suave que sonó más fuerte que un disparo. Me quedé sentado mucho tiempo después de que se fueron, mirando mi taza de café. Tenía impresa la frase «el mejor esposo del mundo». Victoria me la había regalado en broma en nuestro 5º aniversario. Me pregunté si ya entonces estaba planeando todo esto. Si esta historia te está atrapando, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Deja un comentario abajo sobre alguna vez que descubriste algo inesperado, y dale like para ayudar a que este vídeo llegue a otros que puedan necesitar escuchar esta historia. Ahora, continuemos. Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino de cajas y recuerdos evitados. Cargué mi camioneta con ropa, algunos muebles que Victoria no quiso, mis herramientas y una caja de fotografías que aún no podía tirar. Mi hermano Tyler me ayudó a trasladar todo a un trastero al otro lado de la ciudad. «Puedes quedarte con Jessica y conmigo un tiempo», ofreció Tyler mientras cargábamos la última caja. Tenía 2 años menos que yo. Dirigía su propio negocio de climatización y siempre había sido el más práctico de la familia. «Lo agradezco, pero creo que necesito mi propio espacio», respondí. «Hay un complejo de apartamentos amueblados cerca del distrito industrial. Contrato mes a mes. Nada lujoso, pero servirá». Tyler me miró con preocupación. «Owen, ¿estás bien? Pareces demasiado tranquilo para todo esto». Cerré la puerta del trastero y la aseguré con llave. «¿De qué sirve venirme abajo?
¿Tai? Ella tomó su decisión. Solo necesito descubrir qué viene después. El apartamento era justo lo que esperaba, un pequeño estudio con una kitchenette, un baño donde podías sentarte en el inodoro y lavarte las manos al mismo tiempo, y una cama abatible que crujía con cada movimiento. El inquilino anterior había dejado una cafetera rota y un olor persistente a cigarrillos. Pero era mío. Nadie podía quitármelo. Pasé la primera semana en una especie de entumecimiento extraño, cumpliendo con el trabajo, volviendo a mi estudio vacío, comiendo comida para llevar del chino de abajo. Mis compañeros de trabajo se habían enterado del divorcio por el chisme de la oficina y me trataban con esa simpatía incómoda que muestran cuando no saben qué decir. El viernes por la tarde, mi jefe, Greg Hoffman, me llamó a su oficina. Owen, me preocupa cómo estás, dijo, indicándome que me sentara. Tu trabajo ha sido sólido como siempre, pero pareces desconectado. ¿Te estás cuidando? Estoy bien, Greg. Solo me estoy adaptando a algunos cambios. Asintió lentamente. Mira, yo me he divorciado 2 veces. Sé por lo que estás pasando. Si necesitas tiempo libre, solo dilo. Prefiero mantenerme ocupado, respondí. Honestamente, el trabajo me ayuda a distraer la mente. Era cierto. En la obra podía concentrarme en horarios, materiales, equipos, problemas con soluciones reales, no como mi vida personal, que se sentía como intentar reconstruir una casa después de que un tornado la hubiera arrasado hasta los cimientos. 2 semanas después de que el divorcio se finalizara, Tyler me llamó tarde un domingo por la noche. Owen, tienes que venir a la casa de papá mañana, dijo con voz tensa. El abogado del patrimonio de mamá finalmente me contactó. Parece que hay cosas que tenemos que revisar. Nuestra madre, Patricia Caldwell, había fallecido hacía 3 años por cáncer. Fue brutal verla desvanecerse durante 6 meses, pero enfrentó todo con la misma fuerza tranquila que mostró toda su vida. Papá murió cuando Tyler y yo éramos adolescentes, y mamá nos crió sola, trabajando en 2 empleos para mantenernos alimentados y en buenas escuelas. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté. No quiso decirlo por teléfono, solo insistió en que era importante y que ambos debíamos estar presentes. Al día siguiente por la tarde, el abogado, un hombre llamado Howard Preston, nos recibió en la antigua casa de mamá. Tyler había heredado la casa, una pequeña vivienda de 2 habitaciones en un barrio antiguo, y la había estado arreglando poco a poco con planes de venderla. Howard Preston tenía unos 60 años. Vestía un traje que había visto mejores días y llevaba un maletín de cuero gastado que parecía más viejo que yo. Caballeros, gracias por recibirme, dijo estrechándonos la mano. Disculpen la demora en contactarlos. El patrimonio de su madre fue sencillo, pero hubo un asunto que requirió un manejo especial. Abrió su maletín y sacó un sobremanila, grueso y sellado con cera roja. Su madre dejó instrucciones específicas de que este sobre solo debía abrirse 3 años después de su fallecimiento y únicamente en presencia de ambos hijos. Fue muy clara con el momento. Tyler y yo nos miramos. Mamá siempre fue precisa con las cosas, metódica de una manera que a veces nos volvía locos. Pero 3 años, ¿qué podría requerir semejante espera? Howard me entregó el sobre. El contenido pertenece a ambos, aunque su madre indicó que Owen debería ser quien lo abra. Mis manos temblaron ligeramente al romper el sello de cera. Dentro había una carta escrita a mano con la caligrafía cuidadosa de mamá, y debajo, una tarjeta bancaria negra con mi nombre grabado en letras plateadas. No era una tarjeta de crédito, sino una de débito del First National Trust, uno de esos bancos antiguos que usaban las familias adineradas. Desdoblé la carta y comencé a leer en voz alta. Mis queridos Owen y Tyler, si están leyendo esto, han pasado 3 años desde que me fui, y espero que se hayan cuidado el uno al otro. Les he guardado un secreto toda la vida, no por vergüenza, sino porque quería que crecieran normales, sin las complicaciones que trae el dinero. Su padre no era solo un mecánico que murió en un accidente cuando eran niños. Era James Thornton Caldwell III, heredero de la fortuna manufacturera Caldwell. Cuando nos enamoramos, él renunció al dinero de su familia para construir una vida conmigo en nuestros propios términos. Su familia nunca lo perdonó, y después de que murió, intentaron reclamar a ustedes 2. Yo los enfrenté en la corte y gané la custodia,
Pero a cambio tuve que rechazar cualquier apoyo financiero de ellos. Sin embargo, su padre había establecido un fideicomiso antes de morir, uno que su familia no podía tocar. Estipuló que no podría accederse hasta que ambos fueran adultos y estuvieran establecidos en sus vidas, con un periodo de espera de 3 años después de mi muerte para asegurar que aprendieran a valerse por sí mismos primero. Owen, la tarjeta bancaria que te adjunto está vinculada a ese fideicomiso. Te he nombrado fideicomisario principal porque eres el mayor, pero Tyler tiene acceso igual. Los fondos son considerables. Úsenlos sabiamente. Construyan algo significativo. Y recuerden que su padre los amó a ambos más de lo que cualquier cantidad de dinero podría expresar. Con todo mi amor, mamá. La carta se me escapó de las manos. Tyler la atrapó, leyéndola de nuevo mientras yo miraba la tarjeta bancaria como si pudiera morderme. Esto es una locura, dijo Tyler en voz baja. Papá era rico. Mamá nunca dijo nada. Ni una sola vez. Ella quería que hiciéramos nuestro propio camino, dije con voz hueca. Igual que papá. Howard Preston carraspeó. Caballeros, debo mencionar que en realidad no sé la cantidad exacta del fideicomiso. Su madre fue muy protectora con esa información. Solo me indicó asegurarme de que recibieran la tarjeta en el momento adecuado. Les sugeriría visitar First National Trust en el centro para obtener todos los detalles. Tyler me miró. ¿Quieres ir ahora mismo? Sí, dije guardando la tarjeta. Sí, creo que sí. First National Trust ocupaba un edificio elegante en el distrito histórico del centro, un lugar con suelos de mármol y accesorios de latón que hablaban de dinero antiguo y tradiciones aún más viejas. Entramos sintiéndonos fuera de lugar con nuestra ropa de trabajo, yo con mis pantalones caqui de obra y Tyler con su polo de la empresa de Buck. Una recepcionista nos saludó con una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. ¿En qué puedo ayudarles hoy, caballeros? Saqué la tarjeta bancaria. Necesito consultar el saldo de esta cuenta. Su expresión cambió al ver la tarjeta. Algo entre sorpresa y preocupación. Un momento, por favor. Tomó su teléfono y habló en voz baja, demasiado bajo para que pudiéramos oír. En menos de 30 segundos, un hombre con un traje caro salió apresuradamente de las oficinas traseras. Tendría unos 50 años, cabello plateado y una postura que denotaba años manejando el dinero de otros. ¿Señor Calvel? Preguntó, fijando la mirada en mí. Soy yo. Soy Charles Whitmore, gerente senior de cuentas. Por favor, síganme a una oficina privada. Necesitamos verificar su identidad antes de continuar. Tyler y yo lo seguimos por un laberinto de pasillos hasta una oficina en esquina con vista al skyline de la ciudad. El señor Whitmore nos indicó que nos sentáramos y cerró la puerta con cuidado. Señor Calvel, necesito ver 2 formas de identificación, por favor. Le entregué mi licencia de conducir y una vieja credencial de empleado de mi empresa de construcción. Las examinó con atención y luego tecleó algo en su computadora. Su rostro palideció. Señor, necesito estar absolutamente seguro antes de continuar. Usted es Owen James Calvel, hijo de Patricia Ann Calvel, fallecida hace 3 años. Sí. Las manos del señor Whitmore temblaban ligeramente mientras giraba la pantalla de su computadora hacia mí. Señor Calvel, necesito que mire esto con mucha atención. La pantalla mostraba un resumen de cuenta, mi nombre en la parte superior y debajo un saldo que me hizo entrecerrar la vista. 847 millones de dólares. Tyler se inclinó hacia adelante, vio el número y emitió un sonido como si le hubieran dado un golpe en el estómago. No es real. No puede ser real. La voz del señor Whitmore estaba tensa, con una emoción apenas contenida. Es muy real, señor. Este fideicomiso fue establecido hace 36 años por James Thornton Calvel III con un depósito inicial de 20 millones de dólares. Según sus instrucciones, se invirtió de manera conservadora pero constante en acciones de primera línea, bienes raíces y bonos del tesoro. El fideicomiso ha crecido sustancialmente a lo largo de las décadas. No podía hablar, no podía procesar lo que veía. Además, continuó el señor Whitmore, con su profesionalismo resquebrajándose un poco, su madre hizo contribuciones regulares al fideicomiso con una pequeña herencia que recibió de su propia familia,
Aproximadamente $10.000 al año. Quería asegurarse de que siguiera creciendo para sus hijos. ¿Mamá tenía dinero?, preguntó Tyler, casi en un susurro. Ella trabajó en 2 empleos toda su vida. Su madre, dijo el señor Whitmore con suavidad, eligió vivir modestamente para que ustedes aprendieran el valor del trabajo duro. Pero nunca olvidó este fideicomiso. Visitaba este banco una vez al año, cada año, para revisar su progreso y asegurarse de que todo estuviera bien gestionado para su futuro. Encontré mi voz. Entonces, este dinero es realmente mío, nuestro. Principalmente mío como fideicomisario designado. Mi hermano Tyler también tiene acceso, como especificó la carta de nuestra madre. Los fondos pueden ser usados de inmediato, aunque recomendaría reunirse con nuestro equipo de gestión patrimonial antes de hacer retiros significativos. Tyler se reía, un sonido ligeramente histérico. Owen, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Acabas de firmar los papeles del divorcio dándole todo a Victoria, y resulta que estás sentado sobre casi $1.000 millones. La ironía me golpeó como un tren de carga. Victoria me había echado sin nada más que mi camioneta y mi ropa, pensando que se había llevado todo lo que tenía. Su padre probablemente celebró deshacerse del yerno inútil que nunca llegaría a nada. Si tan solo lo supieran. El señor Whitmore me observaba con atención. Señor Calvel, entiendo que esto es abrumador. Tómese su tiempo para procesar esta información, pero debo mencionar que una vez que comience a usar esta tarjeta, se activarán ciertas notificaciones automáticamente. La actividad de su cuenta será monitoreada por seguridad y las transacciones significativas requerirán verificación adicional. ¿Qué se considera significativo?, pregunté. ¿Cualquier transacción superior a $100.000? Me levanté lentamente, con las piernas temblando. Señor Whitmore, necesito pensar en esto. ¿Hay alguna forma de verificar que esta cuenta es real sin alertar a nadie más? Asintió. Por supuesto, la tarjeta en su posesión está completamente activa. Puede usarla para transacciones normales de inmediato. Compras pequeñas para confirmar que funciona, si desea. Tyler y yo salimos del banco en un silencio atónito. Caminamos 2 cuadras hasta una cafetería y nos sentamos en un rincón, ambos mirando al vacío. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Tyler finalmente. No tengo idea, admití. Una parte de mí quiere volver a la vida de Victoria y lanzarle esto en la cara. Mostrarle exactamente lo que dejó ir. Eso es tu rabia hablando, dijo Tyler, aunque sonreía. Pero hombre, pagaría por ver su expresión. La otra parte quiere fingir que nunca lo supo. Seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Tyler negó con la cabeza. Owen, mamá no protegió este dinero durante 36 años para que lo ignoraras. Quería que lo usaras. Que construyeras algo significativo. Eso dijo. Tenía razón. Pero, ¿qué construyes cuando de repente tienes más dinero del que podrías gastar en 10 vidas? La respuesta me llegó 3 días después, cuando pasaba por uno de mis sitios de construcción. Estábamos renovando un viejo almacén para convertirlo en un espacio residencial y comercial mixto. Un proyecto que podría revitalizar un barrio en dificultades, pero habíamos tenido problemas de financiamiento y el desarrollador hablaba de reducir las unidades de vivienda asequible para recortar costos. Me detuve y llamé al señor Whitmore. Quiero comprar el proyecto, dije. Todo el desarrollo. ¿Qué necesito hacer? 2 semanas después, era el único propietario de un proyecto de $20 millones. Mantuve mi identidad como inversionista oculta tras una corporación pantalla y seguí trabajando en mi empleo habitual como gerente de proyecto. Nadie sabía que el tipo con casco y botas polvorientas era en realidad el dueño de toda la operación. Reestructuré el proyecto para incluir más unidades asequibles, mejores espacios verdes, un centro comunitario, cosas que realmente ayudarían al barrio en lugar de solo maximizar ganancias. Mi equipo de construcción pensaba que el nuevo inversionista estaba loco por gastar dinero en extras que no generaban retorno inmediato. Pero se sentía bien. Se sentía como construir algo significativo. Tyler usó su parte del fideicomiso para expandir su negocio de back, comprando nuevo equipo y contratando más técnicos. Acordamos mantener el dinero en secreto para todos, excepto nuestras esposas. Bueno, la esposa de Tyler,
Jessica, yo ya no tenía esposa. Pensé que lo estaba manejando bien hasta que me encontré con Victoria en una gala benéfica 3 meses después del divorcio. Me habían invitado porque mi corporación Pantalla había hecho una donación significativa al hospital infantil. Y aparentemente eso incluía entradas para su recaudación anual. Ella llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi antiguo salario mensual, colgada del brazo de un hombre que no reconocí. Alto, atlético, con ese bronceado falso que viene de pasar demasiado tiempo en resorts caros. Victoria me vio y sus ojos se abrieron sorprendidos. Yo llevaba un smoking que había comprado para la ocasión, y probablemente me veía diferente al exmarido arruinado que recordaba. Owen, dijo con voz incierta. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que todos, respondí con calma. Apoyando una buena causa. Su acompañante extendió la mano. Preston Harrow. ¿Y usted? Owen Calvel, ex esposo de Victoria. El apretón de Preston fue aplastante, probablemente intentando establecer dominio. No reaccioné. Owen trabaja en construcción, dijo Victoria rápidamente, como si necesitara justificar mi presencia. Me sorprende que pudieras pagar entradas para este evento. ¿Me las arreglo?, dije simplemente. La verdad era que mi única entrada había costado $50.000. Apenas lo había notado en el estado de cuenta. Bueno, fue un gusto verte, dijo Victoria, ya dándose la vuelta. Preston y yo tenemos que mezclarnos. Los vi alejarse. La mano de Victoria, posesiva en el brazo de Preston. Ella pensó que había mejorado. Dejó al obrero de la construcción en apuros por alguien de su misma clase social. Que así lo piense. Que su padre crea que logró eliminar la vergüenza de la vida de su hija. 6 meses después del divorcio, mi proyecto de desarrollo apareció en la revista local de negocios como un ejemplo de renovación urbana responsable. El artículo elogiaba al inversionista anónimo que había priorizado el beneficio comunitario sobre la máxima ganancia. Mi equipo se sentía orgulloso del trabajo, y yo había negociado bonos para todos cuando terminamos con presupuesto sobrante y antes de lo previsto. Estaba tomando café con Tyler una mañana de sábado cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Señor Calvel, dijo una voz femenina. Soy Jennifer Ashford, asistente personal de Richard Ashford. El señor Ashford desea reunirse con usted a la brevedad posible. Richard Ashford, el padre de Victoria, el hombre que desde el primer día dejó claro que yo no era lo suficientemente bueno para su hija. ¿Sobre qué?, pregunté. No dio detalles, solo dijo que era urgente. ¿Mañana a las 2 de la tarde le va bien? ¿En su oficina del centro? La curiosidad pudo más. Estaré allí. Tyler alzó una ceja cuando colgué. Parece que el padre de Victoria quiere verte. ¿Crees que sabe del dinero? De ninguna manera. Hemos sido demasiado cuidadosos. Pero la duda se coló. ¿Había cometido un error? ¿Usado la tarjeta de un modo que pudiera rastrearse hasta mí? La oficina de Richard Ashford era justo lo que esperaba. Último piso del rascacielos más nuevo. Vistas panorámicas de la ciudad. Muebles que costaban más que el coche de la mayoría. Su asistente me condujo a su despacho privado, donde Richard estaba sentado tras un escritorio del tamaño de mi cama abatible. Owen, dijo sin ponerse de pie ni ofrecer la mano. Gracias por venir. Me senté en la silla frente a él sin invitación. Me estudió largo rato. Iré directo al grano. Victoria quiere reconciliarse. De todas las cosas que esperaba que dijera, esa no estaba en la lista. ¿Perdone? Mi hija se dio cuenta de que se equivocó al divorciarse de usted. Terminó su relación con Preston Hargrove y quiere explorar la posibilidad de volver a estar juntos. Casi me río. ¿Y usted está aquí para facilitar eso? Estoy aquí porque Victoria me pidió que me comunicara con usted. Temía que no respondiera a su llamada. Tenía razón. Richard se recostó en su silla. Owen, seré honesto. Cuando Victoria te trajo a casa por primera vez, no pensé que fueras adecuado para ella. No venías de dinero, no tenías conexiones, parecías conformarte con la mediocridad. Gracias por la sinceridad, dije con sequedad. Pero, continuó,
he estado preguntando por usted últimamente. Resulta que se ha hecho un nombre en la industria de la construcción. Ese proyecto del que todos hablan. Dicen que usted es el inversor anónimo detrás de él. Así que lo había descubierto, o al menos parte. Es un rumor bastante fuerte, dije con neutralidad. Más que un rumor. Tengo amigos en la banca, Owen. Amigos que notan cuando grandes sumas de dinero empiezan a moverse por canales inusuales. Mencionaron una cuenta en First National Trust, dinero de familia antigua, activada recientemente. Mi ritmo cardíaco se aceleró, pero mantuve la calma en el rostro. Richard sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Tu madre hizo un excelente trabajo ocultando la identidad de tu padre. Tuve que investigar mucho para descubrir que James Thornton Calvel III estuvo casado con Patricia Ann Calvel antes de morir. Más aún para saber que renunció a la fortuna familiar para casarse con una mujer que no aprobaban. ¿A qué viene todo esto?, pregunté. El punto es que Victoria te divorció pensando que no eras nadie. Ahora le digo que se divorció de un hombre sentado sobre la fortuna de la manufactura Calvel. Se inclinó hacia adelante. Esa fortuna debe valer, ¿qué? ¿400 millones ahora? No lo corregí. Que subestimara a la mitad. Victoria tomó su decisión, dije. Dijo que se fue porque yo no era lo suficientemente rico para ella. Ahora quiere volver porque descubrió que sí lo soy. Eso no es amor, señor Ashford. Eso es una transacción comercial. Todo es una transacción comercial, Owen. Ya deberías entenderlo. Quizá ese sea tu problema, dije poniéndome de pie. No todo debería serlo. Piénsalo. Richard me llamó al salir. Victoria podría ser un activo para ti. Sus conexiones, su posición social, podrían ayudarte a construir algo más grande que un solo proyecto. Me detuve en la puerta. No necesito sus conexiones, y desde luego no la quiero de vuelta en mi vida. Salir de la oficina de Richard Ashford fue como cerrar un capítulo. Victoria había tomado su decisión basándose en lo que creía que valía económicamente. Me había visto solo como una limitación, un techo para su vida. Nunca vio quién era realmente. El hombre que trabajaba duro, cumplía sus promesas, que habría construido una vida con ella sin importar el dinero. Y ahora que sabía que tenía dinero, quería otra oportunidad. No. Esa tarde conduje hasta la tumba de mi madre. La lápida era sencilla, solo su nombre y fechas, como ella quería. Me senté en la hierba a su lado y le conté todo sobre el divorcio, el fideicomiso, Victoria queriendo regresar. Sabías exactamente lo que hacías, ¿verdad, mamá? Le dije al aire silencioso. Nos hiciste esperar 3 años, asegurándote de que aprendiéramos a valernos por nosotros mismos primero. Si nos hubiera dado el dinero de inmediato, probablemente lo habría gastado tratando de impresionar a Victoria, intentando demostrar que merecía la aprobación de su familia. Me habría convertido en justo lo que Richard Ashford esperaba, otro rico que cree que el dinero lo soluciona todo. En cambio, aprendí quién era sin dinero y descubrí que ese hombre me gustaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Victoria. Papá dijo que habló contigo. ¿Podemos vernos, por favor? Escribí, no, sigue adelante. Yo ya lo hice. Intentó llamar 3 veces. No contesté. Una semana después, Tyler y yo estábamos en la oficina del señor Whitmore en First National Trust, revisando estrategias de inversión y hablando sobre fundaciones benéficas. Decidimos crear la Fundación Patricia Calvel, enfocada en ayudar a madres solteras a obtener capacitación laboral y educación. Se sentía bien honrar a la mujer que nos crió mientras protegíamos un secreto que habría cambiado todo. Tu madre estaría orgullosa, dijo el señor Whitmore al revisar los documentos de la fundación. Esto es justo el tipo de trabajo significativo que ella esperaba que hicieran. Al salir del banco, Tyler se volvió hacia mí. ¿Estás bien con todo esto? Lo de Victoria, el dinero, todo. Sí, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Realmente estoy bien. Por primera vez en años, siento que estoy justo donde debo estar. No extraño la casa grande, ni la vida que tenía con Victoria.
Pensé en mi pequeño apartamento con su cama abatible chirriante y la cafetera rota. Pensé en mi equipo de construcción y el orgullo que sentíamos al crear algo que ayudaba a la gente en lugar de solo generar ganancias. Esa vida nunca fue realmente mía, dije. Siempre fue la de ella. Yo solo la vivía. Y ahora estoy construyendo mi propia vida, en mis propios términos. 6 meses después, el proyecto se completó. Celebramos con la comunidad y vi a las familias mudarse a sus nuevas viviendas asequibles, a los niños correr por los espacios verdes que habíamos creado, al centro comunitario llenarse de gente. Victoria pasó en coche durante la celebración. La vi reducir la velocidad, observando desde su auto. Nuestros ojos se encontraron por un instante y vi reconocimiento en su rostro. No de mí, sino de lo que representaba ese proyecto. El tipo de vida que estaba construyendo sin ella. Se fue sin detenerse. La tarjeta bancaria que me dejó mi madre no solo me dio dinero. Me dio libertad. Libertad para construir algo significativo. Libertad para elegir lo que importa. Libertad para ser el hombre que mi padre fue cuando renunció a la fortuna familiar para forjar su vida en sus propios términos. Mamá sabía exactamente lo que hacía. Siempre lo supo. Si esta historia te llegó al corazón, por favor dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escuchar sobre cómo pararse con tus propios pies y descubrir lo que realmente importa. Deja un comentario abajo sobre una vez en que descubriste algo inesperado sobre ti o tu familia. Y no olvides suscribirte al canal para más historias poderosas sobre personas comunes que descubren verdades extraordinarias en los lugares más inesperados. Porque a veces perderlo todo es la única forma de descubrir cuánto vales realmente.